La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés que este es el programa de los Maquiavelitos. Empezamos con un poco de autobombo. Te habíamos anticipado en el programa pasado que habíamos entrevistado al empresario textil Teddy Caragosian. Nos tenemos una captura por ahí de aquel programa, que te lo recomiendo. Metete en YouTube, donde de alguna manera estábamos anticipando que se venía otra vez la clásica del peronismo, que se le echa la culpa de la inflación a los empresarios. Y bueno, dicho y esto, por supuesto el programa se emite el domingo a la noche. El discurso de inauguración de sesiones ordinarias del Congreso del presidente Fernández fue a la mañana. Nosotros teníamos el programa grabado y efectivamente, escúchalo. Estamos analizando las estructuras de costos de los eslabones de la producción para trabajar en las diferentes relaciones entre intermediarios, logística, canales de comercialización y evitar los abusos de la posición dominante. Vamos a fortalecer los mecanismos de defensa del consumidor y la lealtad comercial. Que los precios dejen de crecer en Argentina es una responsabilidad de todos. El Estado, este Gobierno nacional, se va a poner al frente de la batalla contra la inflación usando todas las herramientas legales con las que cuenta. No es posible que con la moneda estabilizada y las tarifas congeladas, al igual que los combustibles, el precio de los alimentos siga creciendo. Vamos a exigirles total responsabilidad a los formadores de precios. Argentina no resiste más el abuso de quienes preservan su rentabilidad a costa de consumidores condenados a pagar sus excesos preventivos. Debemos terminar con la Argentina de los vivos que se enriquece a la costa de los pobres bobos que estamos condenados a pagar lo que consumimos. Bueno, ¿no? Podríamos decir que esto es un clásico del peronismo, pero tenemos más para analizar. Yo quiero simplemente que veas dos cuadros de una encuesta que hicimos, de esas clásicas encuestas que hacemos en la Hora de Maquiavelo a profesionales de comunicación. 72 contestaron si este discurso contribuye a cerrar la grieta política entre los argentinos, el sí 29%, el no 55%, y que se agrava, se profundiza el 11%, o sea que estamos más de 2/3, está mal la cosa. El próximo gráfico es si cree que este discurso traerá calma a los mercados y factores económicos. Bueno, el sí menos del 11%, por lo que habrás escuchado, obviamente está claro que los empresarios terminaron muy intranquilos. Te recomiendo también mi nota de esta semana para Infobae, donde justamente analizábamos el discurso, que el presidente aprovechó bien la herencia, pero dejó inquietos a los empresarios. Y con respecto yo te quiero explicar por qué el presidente aprovechó muy bien la herencia, no bien, muy bien. Quiero que veas esta jugada. Le va a quedar tras el despeje de Gastón Silva. Junque, ahí la tiene Benítez. Levanta la cabeza, arriesga demasiado, es un pase. Vení. Quedó clarito, ¿no? Son las pelotas que se tiran los propios, que Fernández aprovecha, patea y mete el gol. Ahí le agradezco a mi hijo, que es un capo, un futbolero, Tommy, la verdad que sabe una bocha. Esto fue Independiente de Avellaneda contra Independiente del Valle en una Copa Libertadores. ¿Por qué decimos que Macri se la sigue dejando picando? Quiero que lo escuches a Fernández también en su último discurso y vas a entender por qué. El Banco Central de la República Argentina se encuentra analizando de modo pormenorizado la manera en que nuestro país recibió divisas en concepto de préstamos y el destino que los mismos tuvieron.
Todos hemos visto impávidos cómo los dólares que deberían haber financiado el desarrollo productivo acabaron fugándose del sistema financiero, llevándose los recursos y dejándonos las cargas de la deuda. Bien, bueno, ¿no? El clásico, el relato, la deuda se tomó para que se fugara. Yo no me voy a perder tiempo explicándote que lo que vos ya sabés, que el dinero es fungible, la plata que se fugó no es la que se tomó prestado, se fugó plata y mucha, igual que durante el gobierno del kirchnerismo, por la desconfianza que generó la política o la no política económica de Mauricio Macri. Pero, claro, uno podría preguntarse, ¿por qué no sale de una buena vez Mauricio Macri a explicarnos para qué tomó la deuda? Porque estas pelotas que patea permanentemente al arco Fernández son las que le deja picando Mauricio Macri al no explicar para qué tomó la deuda. Por supuesto, si Mauricio Macri tuviera que explicar para qué tomó la deuda, bueno, tendría que explicarnos de una buena vez que la tuvo que tomar para tapar los agujeros fiscales que le dejó el kirchnerismo y porque en realidad no tenía ni la más mínima intención de emprender las reformas estructurales que necesitaba la Argentina para no tener más déficit fiscal ni inflación. Y que Macri no pensaba hacerlas. Y que todos nos imaginamos que las iba a hacer. Por eso, en abril del 2018, empezó una fuga tremenda de capitales. Y yo quiero que escuches, en lugar de eso, qué es lo que salió a decir Mauricio Macri. Bueno, este fenómeno que estamos viviendo, como decía, que recién comienza, nos lleva al desafío de evitar algo que para mí es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Realmente el populismo lleva a hipotecar el futuro, no cree en el equilibrio macroeconómico y realmente compromete no solo el desarrollo, sino el futuro básico de sus comunidades. Bueno, adivina quién, además de, por supuesto, que Mauricio Macri, además, ¿quién más volvió? Acá lo tenés. Lo tenés a Marcos Peña ahí soplándole al oído a Mauricio Macri, una escena clásica de sus 4 años de gobierno. Aquellos que pensaban que Marcos Peña estaba retirado, sí, se retiró, digamos, de la escena Jaime Durán Barba, pero Marcos Peña volvió y, según dicen algunos, hasta pretende competir internacionalmente con Jaime Durán Barba como asesor de campaña electoral, de lo cual él realmente demostró haber aprendido mucho de Jaime Durán Barba, pero bueno, evidentemente el asesoramiento de Marcos Peña durante estos 4 años fue muy malo porque lo llevó a Macri a devolvernos al kirchnerismo y a fracasar estrepitosamente. Bueno, ahora yo me voy a sentar en un rato con 2 genios para hablar de justamente de Mauricio Macri y de su idea que tendría de no hablar de su propia herencia y de no mencionar siquiera los errores del pasado y mirar para adelante. Bueno, yo te digo por qué eso sería un grave error. No solamente para que cambiemos, Macri quizá ya fue, pero que cambiemos, que recupere algo de credibilidad en lo económico para poder plantearle a Fernández que está armando un relato que nos puede llevar a muy mal puerto. Ya tenemos guerra del campo otra vez, o sea, todo lo mismo. Sino también para ayudar al país, para ayudar a que Fernández tenga un diagnóstico y tenga que hacer un diagnóstico real de lo que le pasa a la Argentina. Para eso lo necesitamos a Mauricio Macri, ahora que ya terminó, que ya perdió, que ya fue, que realmente, bueno, se sincere y explique para qué tomó la deuda. Y por qué fracasó, y por qué Argentina necesita cosas que aparentemente no se sabe. En la locución Fernández no dio ni una pista sobre algún plan económico, bueno, que no están previstas en este gobierno tampoco, lamentablemente. Y por eso, como este es el programa de los Maquiavelitos, vamos a violar una promesa de no tocar más el tema Mauricio Macri. Así que le vamos a pedir a nuestro señor director Diego Misraji. Música, maestro.
Bueno, antes que volver a ser candidato, Macri debería explicar la verdad sobre la deuda, que es la contracara del fracaso de su gobierno, y tachamos 3, le damos 2 maquiavelitos nada más. La verdad que no me queda claro dónde está viviendo Macri, pero si puede llevárselo a la Quinta de los Abrojos, ya Olivos, ya no. Y ya mismo te pido que te quedes en esta hora de Maquiavelo imperdible. No hay excusas que valgan. En Argentina mueren miles de personas al año a causa de la neumonía. Si sos mayor de 65 años tenés más riesgo de padecerla. Finalmente lo convencimos y se vacunó para prevenir la neumonía. Vacunate ya. La neumonía te puede matar. La vacuna la puede evitar. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Empezamos a presentar. Matteo Goretti, usted ya lo conoce, el hombre de la consultora Nueva Comunicación, es, además de, por supuesto, de famoso lobista, si se quiere, es uno de los expertos en comunicación de empresas y de la política, que escuchan sobre todo mucho los empresarios. Y Claudio Chiarutini, nuevamente con nosotros, es un honor. Claudio Chiarutini, periodista, tiene su programa muy escuchado por el Círculo Rojo los domingos a la mañana, que se llama Sin Saco y Sin Corbata, y que ahora va por FM Concepto, ¿correcto? Sí, va cambiando uno. Claudio Chiarutini nos dio una primicia, la verdad que notable, que Mauricio Macri, en una reunión interna del PRO, Claudio... Sí, la reunión de la mesa directiva que se ha armado con Patricia Bullrich, con María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, estaba también Schiavoni, Horacio Reyes de Larreta, planteó que no había que hacer ningún tipo de autocrítica y solo emitir un documento a partir del día 100 de gobierno de Alberto Fernández, planteando la posición del gobierno. Pero además, puertas adentro, no hay discusión interna. O sea, en las reuniones que se hacen, no hay discusión interna. Hay culpables. La culpa es de tal, la culpa es de tal. Pero no hay una autocrítica general partidaria, una visión de personas. A Mauricio no le cabe ninguna culpa, a Marquitos Peña no le cabe ninguna culpa. O sí, no importa, pero digo, no hicieron tampoco una lectura sistémica. Yo quiero tomar el caso de Tupamaros. Tupamaros, una vez que salen liberados, se plantean algo. Dice, ¿por qué la gente queríamos la revolución? ¿Por qué la gente no nos apoyó? Entonces, ¿qué hicieron? Fueron y hablaron con la gente. Pusieron las famosas plazas con la bandera de uruguaya a tomar mate. Y durante 3 meses la gente lo único que hacía era putearlos. A partir del tercer mes... ¿Entendieron? Comenzaron a discutir. Mirá. A partir del 9º mes comenzaron a adherir. Gobernaron 15 años. Claro. Y fracasaron porque el modelo económico del Frente Amplio, rompiendo el bipartidismo, no funciona para Uruguay hoy. Se desgastaron. Mirá qué buen ejemplo. ¿Qué hicieron los kirchneristas? Hicieron las plazas del aguante. Perdieron y se dedicaron el primer verano de Néstor Kirchner a retener a la militancia. Y llegaron a una frase que explica todo lo que está pasando hoy. Con Cristina sola no alcanza. Y ahí lo trajeron a Fernández. Con Cristina sola no alcanza. Sin Cristina no se puede. No, y ahí se dieron cuenta que la única solución era unirse. Hoy tenés el radicalismo en discusión a punto de quebrarse. El macrismo, que no quiere hacer ningún tipo de autocrítica. Alberto Fernández, que quiere llevarse un pedazo del macrismo y un pedazo del radicalismo. Lilita Carrió, que se acaba de ir de la política. Ya se fue. Y la verdad que los radicales están viendo en territorio, los que gobiernan, si van a soportar o no el embate.
En Mendoza, la Cámpora le está haciendo el trabajo del fracking, lo moviliza toda la Cámpora contra el gobierno de Mendoza. Al gobernador de Corrientes le hicieron una maniobra, una fake, diciendo que tenía 1000 kilos de drogas adentro de una camioneta. Y al gobernador de Morales, directa y sencillamente, van a intervenir el Poder Judicial para luego intervenir la provincia y sacarlo a él. El objetivo es muy claro. Y a Larreta le quieren sacar la participación. No quieren que ningún espacio político quede en manos de la oposición, era Alberto Fernández, porque saben que eso es la capacidad de poder rearmarse. Ahora, Mateo, ¿vos crees que hay una posibilidad de que Cambiemos, o Juntos por el Cambio, como se llame, pueda recuperar credibilidad si no hace, no te digo mea culpa, si no empieza a explicar qué es lo que le falló? Porque no habría alternativa, si Macri va a hacer lo mismo que Fernández, no habría alternativa en este país. El PRO llegó al gobierno, te acordás, fue gobierno 4 años, y Macri fue su líder. Nunca hubo un recambio de liderazgo dentro del PRO. Para ellos es una novedad. No es como el peronismo, que está acostumbrado al recambio de poder, y quien gobierna tiene el poder, salvo en este caso donde tenés un poder bifronte, pero de todas formas el peronismo se abroquera en el poder. El PRO nunca tuvo recambio de liderazgo, con lo cual el primer gran desafío es el recambio de liderazgo. Mi pronóstico, mi escenario, más que pronóstico, no quiero pronosticar, es que esto va a ser una cosa muy larga, porque los que pueden tomar ese lugar no lo quieren hacer muy ahora. Larga de más de un periodo. Larga porque, a ver, ¿quiénes podrían tomar esto? Rodríguez Larreta, definitivamente, buena gestión en la ciudad, conocido. Eventualmente María Eugenia Vidal. Conocido, pero bueno, como bien dice Claudio, tiene sus debilidades porque tiene que confrontar o arreglar o convenir una cantidad de cosas con el gobierno nacional. María Eugenia Vidal, que es la otra persona, está fuera del poder. Es muy difícil retomar al poder estando fuera del poder. Solo lo logró Cristina, en parte gracias a Podría volver en las elecciones de medio término, como diputado. Bien, pero eso no es volver al poder. Porque lo que se trata de esto es de encontrar... Yo jamás le diría a un cliente político mío, asesorado, le diría, salí a explicar por qué te fue mal. Esto es una opinión mía personal. ¿Vos no le dirías a Macri salí a explicar? No, nunca le diría eso. Nunca le diría eso. Interesante. Yo no le diría nunca eso. No coincide con mi idea. Y coincide con los ejemplos que da Chiarutini, ojo lo que estoy diciendo. Lo que sí le diría, no creo a Macri, sino al que pueda tomar el lugar de Macri, que arme una alternativa de poder y que le compita el peronismo a los que están en el poder desde el futuro, no desde el pasado. Es muy difícil explicar en el pasado cuando te fue mal. Y en la política, por lo general, lo que vos tenés que hacer es generar expectativas. Pero, es interesante porque estamos teniendo visiones muy diferentes. No, fíjate, hagamos un ping-pong maravilloso. Porque obviamente tenés que contener a tu base. Yo no estoy de acuerdo con Claudio, hay que contenerla. Claro. La pregunta que hay que hacerse, perdón Claudio, es cómo vos generás una alternativa de poder. ¿Y cómo contenés? Los liderazgos. ¿Cómo lo hizo el kirchnerismo? Con las plazas, pero además hubo libros de autocrítica. Filmus me acuerdo que escribió uno, hubo uno muy contributivo, hubo muchos papers dando vuelta. Es decir, la parte racional del kirchnerismo hizo un análisis y hasta Cristina en él sinceramente plantea su autocrítica. Suave, pero la plantea. Claudio, al designar a Fernández en línea con lo que es la autocrítica. Ella sabía que no podía designar a un tipo que la había criticado. Y esta es la guía. Mauricio Macri lo primero que te tenía que decir es: yo voy a seguir en el PRO, pero yo no voy a ser más candidato. Exactamente. Él es un prócer porque él es el fundador y él es expresidente. Bueno, pero él tendría que decir claramente, yo ya fui, ya después de problema de los movimientos personalistas. Que lo interesante es que el peronismo tiene una larga experiencia, mientras que los otros partidos no tienen esa experiencia en Argentina. Ahora, qué interesante. Cuando se muere el personalismo, liderazgo, se diluye. Es el gran tema de los Lilitos. Sin Lilita, ¿qué queda? Ahora, qué interesante, más allá de Mauricio Macri, por supuesto, pensando en general en Cambiemos, no solamente en el PRO, que yo creo que si no pueden salir a explicar por qué se tomó la deuda y admitir el error, por supuesto, de no haber hecho las reformas que había que haber hecho, bueno, va a ser difícil recuperar credibilidad en el terreno económico. Y si no se recupera esa credibilidad, yo no lo veo a Cambiemos volviendo rápido. El PRO, una parte del PRO, lo que hoy dice es lo siguiente. Vamos a hacer la gran Cristina, para decirlo de alguna manera. Perdón la expresión. Vamos a esperar que estos tipos fracasen, van hacia el fracaso, y cuando fracasen tendremos que generar un nuevo liderazgo y volvemos al poder.
Yo creo que eso no es suficiente. Pero esto es lo que está sucediendo en una parte sustancial de la dirigencia. Claro, porque uno se preguntaría, Mateo, Claudio, uno podría preguntar, ¿pero cómo? ¿Y el famoso gabinete en las sombras que todo gobierno de oposición tendría que tener? La mejor campaña para Cambiemos hoy son los fracasos del albertismo. Sí. La mejor campaña para María Eugenia sería el fracaso de Kicillof. Pero lo capitalizan. Lo que estamos hablando, Claudio, de la clase política. Esa campaña. Pero la clase política, eso implica que el país le queda cada vez peor. Y lo bueno sería que al país le fuera cada vez mejor y construir claro. Pero lo que va a terminar pasando es esto. A ver, vos hablas con gente y te dice, después te dice, yo voy a empezar a esperar que de Mauricio Macri se haga cargo Alberto y la justicia. Cuando lo saquen de la pista porque esté preso, ahí empezaremos a competir. Y no vos estás seguro, decís, pero ni siquiera vas a hacer pero vos algo estás seguro que Fernández quiere meter preso a Macri o querrán hacer la misma que proponía Durán Barba, dejala a Cristina que no la metan Mauricio preso. No es Cristina y el votante de Mauricio no es el votante de Cristina. Ellos van a satisfacer a sus votantes y sus votantes quieren ver figuras del PRO-Presa. Y va a haber figuras del PRO-Presa. Bueno, eso limpiaría de alguna manera, despejaría el camino de Cambiemos, digamos. De contestar esa pregunta, yo no tengo la respuesta, obviamente. Primero hay que ver si Fernández se queda 4 u 8 años, ojo, ¿no? Porque a mí esta cosa que se queda 4 años, fracasa, el peronismo tiene una larga tradición de quedarse por lo menos 8 años. Aún fracasando. Aún fracasó. O sea, ojo con desvalorizar o minimizar el efecto Fernández, ojo con eso, Totalmente. En primer lugar. Pero dicho, volviendo al tema de la oposición, la pregunta que hay que hacerse acá es, ¿al gobierno le conviene tener enfrente como opositor a Macri o le conviene tener a alguien más fuerte o alguien que pueda? Esta es la pregunta. ¿Y no es más fácil con Macri? Macri mientras Macri no haga el sinceramiento de que entendió por qué se equivocó y qué hizo y qué hay que hacer con la Argentina, y va a ser un blanco fácil. Diego, hoy el peronismo tiene la característica de crear el oficialismo y la oposición. Sí. Y esto es muy interesante. ¿Quién es la oposición a Alberto Fernández? Es Cristina Fernández hoy. Hoy mucho más. Desde la visión. Sí. Porque la verdad que Cambiemos en un conjunto de gatitos bebé gatito bebé, están en lactancia. O sea, ¿qué pueden hacer? O sea, bueno, se están moviendo más las militancias. Bueno, a ver, 41%, organizando marchas. ¿Cómo que pueden hacer? 41%. Uno espera un gabinete en la sombra que salga para... Es lo mismo que vos creés que el peronismo es 48 y el macrismo 41. Que se junten en una elección, un resultado electoral no implica que esa masa sea propia e inamovible en el tiempo. Lógico. O sea, el 48% de verdad, un día se reunió detrás de una figura y el 41% en otra. Igual hoy las encuestas, según la última encuesta de Alessio Iriol Berenstein, está demostrando que esa división sigue exactamente igual que en las elecciones. La grieta va a seguir estando porque es negocio político, pero aparte porque son dos modelos distintos. Sí. Un modelo emocional y otro racional. Algo a mi amigo Claudio. Es mi única diferencia con él, yo además lo escuché decir esto alguna vez. Yo creo que el peronismo del poder se abroquela, hay diferencias, las diferencias son importantes, pero me parece que es un movimiento, un partido desde el punto de vista de los liderazgos, del poder, mucho más inteligente. Sin duda. Conserva el poder, logra finalmente distribuirlo, salvo cuando Perón echó a los montos de la plaza, ¿te acordás que hubo una gran ruptura? El peronismo nunca más fue en el poder, no fuera del poder, se desunió. Un dato relevante, Cristina siempre dice en público y en privado, gracias a que Massa nunca acordó, nunca acordamos con Massa, nos quedamos fuera del poder. Eso no va a suceder más. Más allá que Cristina no ama a Massa, como todos sabemos. Como tampoco lo quiere mucho Fernández. Pero acordó con él, o mandó a acordar con él. Entonces, ojo, digamos, hay que ver cómo funcionan los partidos tradicionalmente en la Argentina. El peronismo tiene una larga trayectoria de cómo utiliza, de cómo gobierna en el poder y ha sido mucho más eficiente desde el punto de vista del poder en mantenerlo que en dejarlo. No, en eso estoy totalmente de acuerdo con Mateo. Creo que si hay algo que está en la mentalidad peronista hoy, es básicamente no podemos rompernos porque perdemos todos. Algunos pueden ir presos y otros pierden fortunas o buen vivir. Y esto lo vimos hacer en el Congreso, hace pocas horas, en el Congreso del Partido Justicialista. Volvió Córdoba, volvió Salta. Exacto. Hicieron una maniobra, los peronistas dijeron vamos con Gioja, los muchachos del kirchnerismo dijeron vamos con Capitanich, luego todos dan nombres para fingir, después bueno, a la empresa. En la provincia de Buenos Aires movieron un Nardini para tratar de los varones conurbanos. ¿Y al final en quién se unificaron? No, todavía lo están discutiendo, pero ¿cuál era? El kirchnerismo sacó a Gioja. La foto es la unidad. Claro. Y ahora se está viendo que Alberto sea, dijeron los albertistas. Exacto. Pero
todos con los pies adentro del plato. Claro. Y esto lo tienen claro. Por eso digo, la peor tarea que va a tener la oposición no es rehacerse, sino ver cómo le sacan una tajada al peronismo para hacer la propia. Claro, y entender que la oposición no puede ser gobierno nunca si no tiene un cachito de peronismo dentro. Seguro, pero eso definitivamente es lo que no entendió Mauricio Macri con Massa desde el primer día que lo llevó a Davos, que lo despreció. ¿Sabés cómo uno podría sintetizar lo que pasa hoy en la Argentina y lo que va a pasar? Gobierno y oposición tienen que generar ambos confianza. El gobierno confianza con los acreedores para llegar a un acuerdo, claro, que yo creo que el gobierno quiere llegar a un acuerdo. Bueno, y no lo está demostrando. Bueno, te doy, cuando digo creo es porque uno tiene alguna información. Vamos a ver si logra hacerlo. Ojalá sea cierto esto, que pueda hacerlo. Y segundo, confianza con los tipos, con los argentinos, que son los que invierten. Claro, en consumo. ese es el tema. Eso es lo que uno se olvida. Son las 600.000 pymes que están esperando para contratar a alguien. Uno por 600.000, ¿cuánto te da? Hacé la cuenta, se acabaron los piqueteros. Bueno, no sé si se acabaron. Y te completo el concepto. Y confianza a la oposición, que tiene que generar una alternativa. La gente tiene que volver a confiar en una alternativa. No hay manera de hacerlo desde el pasado. Como Macri. Macri dijo, la gente que dijo, Cristina ya no sirve, el gobierno no funciona, esto no puede ir más. ¿Quiénes me da más confianza? ¿Scioli, Macri o Massa? Los oficialistas dijeron, en ese momento, Scioli. Y los opositores dijeron, ¿quién fue el que criticó más a Cristina? Macri. ¿Quién es el que criticó menos? Massa. Optó por este. Claro. La gente en el futuro va a ser, no, va a generar confianza porque la opción gobernante se decae. Sí, pero, si mañana empieza a crecer el PBI 4%, olvídate, tendremos a Alberto 8 años, tendremos no sé quién. Y Cristina sobreseída en todas las causas, por supuesto. Porque los gobiernos ganan elecciones cuando la economía anda bien y la pierden cuando anda mal. Claudito, eso, Mateo, es lo que Macri no entendió, o por lo menos no lo entendió Marcos Peña, Durán Barba, que si la economía no funciona, no hay confrontación, polarización que valga. Pero yo me pregunto, para terminar, ¿cómo puede hacer la oposición sin tener un gabinete en las sombras donde el principal tema, el más importante, por supuesto la inseguridad es importantísima, todo bárbaro? ¿Cómo puede recuperar su credibilidad en el tema económico si no explica Macri, Patricia Bullrich o quien sea en qué se equivocaron y para qué tomaron la deuda? Porque si no le dejan, como decíamos, las pelotas picando. Lo dijeron, pero no tiene... A ver, lo tiene que hacer Mauricio Macri. El voto se gana por lo emotivo, no por lo racional. Bueno, es demasiado racional el discurso macrista para recuperar pasiones. Pero hay que explicarle a la gente que la deuda no se tomó para fugarla, para robarla, digamos, sino que se tomó para no hacer lo que había que hacer. Pero bueno, eso es muy complicado. Nos echaron, Mateo. Bueno, nos echaron. Mateo Goretti, muchas gracias. Claudio Chiarutini, escúchelo a los domingos a la mañana en Concepto. Y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo, aquí, por Metro y por YouTube.